Voy a compartir la presentación. Bien, ¿todos de bien? Sí. Bárbaro, genial. Bueno, antes de empezar, les voy a proponer, si les parece bien, que todo lo que sea pregunta y discusión de resultados lo dejemos para el final, porque seguramente van a surgir muchas preguntas que se van a ir respondiendo a lo largo de la presentación y así no se hace tan interrumpido. Después al final concentramos toda la discusión y nos quedamos un rato charlando del tema. Ufa. Igual, obviamente, si algo no se entiende, me dicen y repito, no hay ningún problema. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Pomilio, yo soy becario postdoc en el Laboratorio de Neurobiología del Envejecimiento, dirigido por la doctora Flavia Sarabia. Trabajamos en el IBIME y en el Departamento de Química Biológica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y les voy a dar esta charla que se titula Microglía en estado exhausto en la enfermedad de Alzheimer, evaluación de autofagia en modelos animales, estudios in vitro y análisis en tejido humano. Bueno, para empezar, les voy a hacer una pequeña introducción sobre el modelo de patología en el cual va a estar centrada la charla de hoy, que se trata de la enfermedad de Alzheimer, que, bueno, a pesar de que tiene bastante prensa y muchos ya saben sobre esto, para simplemente entrar en tema, la enfermedad de Alzheimer es la principal forma de demencia a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que entre el 60 y el 70% de los casos de demencia en el mundo se explican como demencias de tipo Alzheimer. En la Argentina particularmente se estima que afecta a más de 500.000 individuos en la actualidad y es la quinta causa de muerte. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que cursa con deficiencias cognitivas progresivas. Generalmente los pacientes van a la consulta por justamente aspectos cognitivos y en la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico efectivo que sea eficiente en tanto revertir los síntomas como detenerlos indefinidamente. Se definen dos formas de la enfermedad de Alzheimer, una forma familiar y una forma esporádica. La forma familiar, que es la menos frecuente, es una forma, se dice, de inicio temprano, porque los síntomas en estos pacientes, los síntomas cognitivos, aparecen alrededor de los 40, 50 años de edad. En la forma familiar, la causa de la patología está asociada a la presencia de mutaciones específicas en genes conocidos y descritos, que les voy a mencionar un poco más adelante. La forma esporádica, que es la forma más frecuente por lejos, se dice que es una forma de inicio tardío, porque los síntomas en estos pacientes aparecen recién a partir de los 65 o 70 años en adelante. La forma esporádica no tiene una causa directa que esté asociada a la enfermedad, pero sí una serie de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecerla. De entre estos factores de riesgo, el más importante, que tiene más pesos por lejos, es la edad. A partir de los 65 años se experimenta un aumento en la probabilidad de padecer Alzheimer y esa probabilidad aumenta conforme el paciente va envejeciendo. Pero también la presencia previa de algunas patologías, sobre todo patologías cardiovasculares y metabólicas, así como sus factores de riesgo. Por esta razón, esta enfermedad es de particular interés en sociedades occidentales que han experimentado un aumento y están experimentando actualmente un aumento en la expectativa de vida y por lo tanto un envejecimiento relativo de la población y también un aumento de patologías cardiovasculares y metabólicas como factores de riesgo de esta enfermedad. Sobre todo sociedades avanzadas o en vías de desarrollo, como por ejemplo en Estados Unidos, la Alzheimer's Association en una publicación de este año ha reportado y explica a partir de esto un aumento en la prevalencia de la enfermedad entre el año 2010 y 2020 y de mantenerse constantes estas condiciones, sobre todo el tema de los factores de riesgo, se proyecta un aumento aún más acelerado hacia el año 2050 con todo el costo social, económico y sanitario que esto tiene asociado. A nivel anatómico, la enfermedad se manifiesta como una pérdida de volumen cerebral en etapas avanzadas. Acá vemos el hemisferio de un paciente sano y el hemisferio cerebral, y acá vemos el hemisferio de un paciente de la misma edad con Alzheimer avanzado. Se experimenta una pérdida de volumen cerebral asociado obviamente a la neurodegeneración, sobre todo en la corteza cerebral y el hipocampo, lo cual explica que las principales funciones afectadas en la patología sean las funciones de asociación y memoria. A nivel histológico, lo que define la presencia de la patología, sobre todo en la corteza y en el hipocampo, es la presencia de dos tipos de eventos como se pueden visualizar en esta imagen de acá. Son eventos de agregación de proteínas que, como vemos acá, en este caso vemos unos agregados intraneuronales de proteína tau hiperfosforilada, particularmente, que se denominan ovillos neurofibrilares.
Los ovillos neurofibrilares están presentes en neuronas dañadas y en degeneración, y son un signo característico de estas neuronas. Están presentes en la enfermedad de Alzheimer, pero no son exclusivos de la enfermedad de Alzheimer. Hay todo un conjunto de enfermedades donde hay presencia de ovillos neurofibrilares, y en su conjunto se las suele llamar tauopatías. Lo que sí es más específico de la enfermedad de Alzheimer es la presencia de estos agregados extracelulares que vemos acá, que se llaman placas amiloides, y están formados fundamentalmente por péptidos beta-amiloide. Los péptidos beta-amiloide son fragmentos que derivan del procesamiento enzimático de una proteína de mayor peso molecular, que se llama proteína precursora de amiloide, o APP, como le voy a decir a partir de ahora. APP es una proteína de membrana que se expresa mayormente en neuronas, que puede ser sustrato de diferentes proteasas, y cuando es clivado secuencialmente por algunas de estas secretasas, se genera este fragmento A-beta o beta-amiloide que tiene un dominio de agregamiento priónico. Esto le permite interactuar con otros péptidos beta-amiloides, formando oligómeros de peso molecular crecientes y eventualmente fibrillas insolubles que se depositan en el tejido y forman el núcleo de estas placas amiloides que vemos acá. Son justamente mutaciones en el gen que codifica para APP o para las proteasas que clivan a APP, que llevan a una mayor producción de beta-amiloide y que son la causa de la forma familiar de la enfermedad de Alzheimer. Y estas mutaciones tienen un 100% de penetrancia, o sea, los pacientes que tienen estas mutaciones presentan eventualmente los síntomas de la enfermedad en los momentos que corresponden a la forma familiar de la enfermedad. Y este es el fundamento que se ha utilizado para elaborar los modelos experimentales que más se usan para modelizar esta patología, que son justamente ratones transgénicos que expresan estos genes con estas mutaciones asociadas a Alzheimer familiar. Nosotros tenemos en el bioterio del IBIME una colonia de ratones PDAPPJ20. Estos son ratones transgénicos que expresan la proteína APP humana con las mutaciones SODIG indianas que son características de Alzheimer familiar. Modelos de, si bien el Alzheimer familiar es la forma menos frecuente, los modelos de Alzheimer esporádico están bastante discutidos y cuestionados, hay algunos problemas con la validación de esos modelos, y dentro de los modelos de Alzheimer familiar hay una gran diversidad de ratones transgénicos para diferentes genes y portando diferentes mutaciones. Lo interesante de este modelo en particular es que la aparición de los signos y síntomas son progresivos, de forma parecida a como pasa en los seres humanos. Por ejemplo, acá podemos ver a la izquierda, estos son cortes coronales de cerebro de ratones PDAPPJ20 transgénicos conteniendo hipocampo, acá vemos el hipocampo, de 5 meses, 8 meses, 14 y 20 meses de edad, y estos cortes fueron procesados para una tinción con rojo Congo, que nos permite ver específicamente las placas amiloides, como vemos acá en este caso. Pueden ver que a los 5 meses de edad prácticamente no se observan placas amiloides todavía en estos ratones, de hecho las placas empiezan a depositarse alrededor de los 6 meses de edad, y conforme los ratones van envejeciendo, aumentan tanto en número como en tamaño, como vemos acá. Es decir, el proceso de deposición de placas amiloides es un proceso progresivo a lo largo de la vida del ratón, de forma parecida a como ocurre en los seres humanos, donde la deposición de placas amiloides ocurre a lo largo de décadas incluso. Yo a partir de ahora voy a empezar a hablar de etapas tempranas y etapas tardías, refiriéndome fundamentalmente a etapas en las cuales todavía no hay placas amiloides, o sea, antes de los 6 meses de edad, o etapas en las cuales ya hay placas amiloides, o sea, a partir de los 6 meses de edad, no necesariamente haciendo referencia a animales muy jóvenes o muy viejos, sino más bien referidos en términos de la patología. Pero estos ratones no tienen solamente placas amiloides, también experimentan deterioro cognitivo progresivo, sobre todo en test de memoria espacial, que es un proceso fuertemente dependiente del hipocampo, y también presentan hiperfosforilación de tau. Es un modelo muy validado por nosotros y por un montón de otras personas en la bibliografía. La pregunta que nos vamos a hacer entonces, bueno, todo bien con esto de enfermedad de Alzheimer, pero ¿qué tiene que ver con el club de Aelia? ¿Por qué les estoy hablando acá de esto? Bueno, la cuestión es que, así como ha pasado con otras enfermedades neurodegenerativas, el hecho de que indiscutiblemente en la enfermedad de Alzheimer haya daño neuronal ha sesgado durante muchísimo tiempo la investigación básica hacia la investigación de los eventos patológicos que ocurren dentro de las neuronas. Pero conforme esa investigación no ha sido muy exitosa o no se ha traducido directamente en una comprensión bien acabada de la patología o no se ha traducido en un tratamiento que sea eficiente, uno empieza a contemplar también todo el contexto en el que esta neurona está inmerso y toda su dinámica de interacción con otros tipos celulares. Y es inevitable considerar en este contexto que ese daño neuronal ocurre también en un contexto de inflamación,
donde ambos procesos se retroalimentan a lo largo del tiempo, porque el daño neuronal es un estímulo que puede gatillar y sostener la neuroinflamación, pero al mismo tiempo un proceso neuroinflamatorio crónico no resuelto puede producir daño neuronal. Cuando hablo de neuroinflamación, estoy hablando en realidad de una respuesta orquestada por un montón de tipos celulares. Dentro de las cuales están las neuronas, están todos los tipos de células gliales y también células vasculares, pero yo voy a centrarme fundamentalmente en esta presentación en la microglía, que creo que no requiere mayor introducción en el contexto del club de la glía, pero todos sabemos que son las principales efectores de la respuesta inmune en el cerebro, a pesar de que no son las únicas células que participan de esta respuesta. Si uno se fija, por ejemplo, en PubMed, las publicaciones en el marco de la enfermedad de Alzheimer que incluyen el concepto de microglía, vemos que a pesar de que hace más de 120 años que se hace investigación sobre la enfermedad de Alzheimer, recién la microglía empieza a aparecer sostenidamente a partir de la década del 90 y en la última década, sobre todo, ha experimentado un aumento o un interés muy fuerte o una presencia muy marcada en las publicaciones. Y esto obviamente va de la mano del hecho de intentar entender lo que está ocurriendo en ese cerebro, contemplando un poco todo el contexto en el que esto está ocurriendo. ¿Y qué rol tendría la microglía o la respuesta inflamatoria en el contexto de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, resulta que los péptidos beta-amiloides que están formando parte de esta placa, pero que también están solubles y difundiendo en el tejido, actúan como patrones moleculares de daño. Esto es, la microglía tiene receptores que son capaces de interactuar y detectar la presencia de estos péptidos, y uno esperaría que en respuesta a eso se dispare una respuesta proinflamatoria tendiente a resolver esa situación anómala o esa situación de daño que se ha detectado. Es decir, que se activen procesos que sean capaces de internalizar y degradar estos péptidos, o bien de por lo menos neutralizar o restringir en el espacio este foco de daño. No solamente la microglía, sino que además los astrocitos pueden verse involucrados en esta respuesta y todos los demás tipos de células gliales. Pero sí, a pesar de esta capacidad de la microglía de detectar y neutralizar estos posibles focos de daño, la enfermedad progresa, el beta-amiloide se sigue produciendo y las placas y la patología amiloide sigue avanzando, la microglía queda asociada a las placas amiloides teniendo este fenotipo claramente reactivo, empieza a disparar una respuesta inflamatoria que queda sostenida en el tiempo y que no se termina resolviendo, empieza a reclutar otras células microgliales e incluso a astrocitos que pueden ir perdiendo sus funciones homeostáticas para poder participar de esta respuesta inflamatoria. Y en ese contexto, ya en una etapa avanzada, digamos, no estoy hablando de cuando ya todo es inevitable, pero en una etapa avanzada de enfermedad, las neuronas ya no queda tan claro si están degenerando como consecuencia directa de la presencia de estos péptidos beta-amiloide o indirecta de todo este contexto de daño que se está produciendo en su entorno. Es decir, cuando hablamos de respuesta inflamatoria y cuando hablamos particularmente del rol de la microglía en el contexto de enfermedad de Alzheimer, necesitamos tener en cuenta, por lo menos a la hora de plantear las hipótesis, que puede haber un primer momento o una etapa temprana donde la microglía tenga una función homeostática. Uno esperaría que la microglía sea capaz de sensar la presencia de estos péptidos y de disparar una respuesta tendiente a resolver este problema. Pero es posible que en etapas avanzadas la patología avance a pesar de esta capacidad de la microglía, o bien que la microglía pierda esa función homeostática y pase a adquirir una función patológica. Esto es una hipótesis, pero muchos hablan de la presencia de una microglía asociada a placas amiloides como una microglía exhausta, es decir, una microglía que no solamente perdió una función homeostática que antes tenía, sino además una microglía asociada a patología, una microglía que ahora está complicando el escenario, deja de ser parte de la solución para pasar a ser incluso parte del problema. Es decir, acá hay un factor temporal que se debe tener en cuenta a la hora de decir el rol de la microglía en la enfermedad de Alzheimer es tal. Esto es importante sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las células microgliales que pudieran estar teniendo una función homeostática en un momento son las mismas que luego van a tener una función alterada. No tenemos ninguna duda de que las neuronas son células posmitóticas que, excepto en muy raras situaciones, no se dividen y que por lo tanto están sujetas a todo lo que va ocurriéndoles a lo largo de la vida del individuo. Esto ha estado un poco más en discusión, particularmente para la microglía, pero ya desde el año 2017 se sabe que, por ejemplo, en este trabajo, mediante técnicas de microscopía, se ha demostrado que la vida media de la microglía en el ratón adulto
es de aproximadamente 15 meses. Es decir, muchas de las células que en etapas tempranas de la enfermedad están respondiendo con una función homeostática van a ser las mismas células microgliales que en etapas adultas van a estar asociadas a placas amiloides y podrían potencialmente estar perdiendo esa capacidad. Así que es importante tener en cuenta entonces la temporalidad de este proceso. ¿Cómo vemos esto nosotros en nuestro modelo? Bueno, acá tenemos cortes coronales de hipocampo de ratones transgénicos de 5 meses, o sea, antes de que haya placas amiloides, y etapas donde ya se evidencian placas amiloides, y fueron procesados para una inmunohistoquímica contra IVA1. Todos sabemos que IVA1 es el marcador de microglía más utilizado en la biografía, pero también sabemos que puede potencialmente marcar macrófagos trasvasados al tejido. Nosotros estamos tratando también de poner a punto la inmuno contra el receptor polinérgico P2R, que se considera ya así un marcador específico de microglía, pero bueno, para este trabajo, que ya está publicado, vamos a usar siempre el marcador IVA1, así que me tomo la licencia de hablar siempre de microglía cuando estemos hablando en realidad de células IVA1 positivas. Como pueden ver acá, en el hipocampo de estos ratones, la microglía tiene su forma típicamente ramificada, en reposo, y se encuentra distribuida de forma homogénea a lo largo de todo el hipocampo. El hipocampo es una estructura que tiene una alta densidad de células microgliales, pero que una vez que aparecen las placas amiloides, esta distribución regular que se observaba acá se pierde, la microglía puede comenzar a migrar hacia el foco de daño que representan las placas amiloides, donde adquieren un aspecto bien ameboide, bien reactivo, y la pregunta que nosotros nos hacemos es si esta microglía asociada a placas amiloides podría ser una microglía exhausta, o sea, funcionalmente esta microglía sostiene todavía la capacidad de responder al beta amiloide como un patrón molecular de daño, o será que está perdiendo esta capacidad y la enfermedad no progresa a pesar de la microglía, sino con la contribución patológica de la microglía. Para eso, los resultados que les voy a mostrar los voy a dividir en dos partes. Una primera parte más cortita, que es en realidad un poco más para ponerlos en contexto del modelo y de la temporalidad que les estaba mencionando en la introducción, donde voy a hablar respecto de, bueno, cómo es la evolución temporal de la activación microglial y cómo son esos diferentes fenotipos de activación. ¿Por qué? Porque en esta foto que yo les mostraba antes a ustedes, si bien acá todavía no hay placas amiloides, lo que sí hay son oligómeros solubles que se están produciendo desde tempranamente en estos ratones y que están difundiendo en el tejido, así que podría ser que haya algún indicio de activación de la microglía a esta edad, a pesar de que todavía no se ve esta microglía, así que vemos sí en etapas avanzadas. Y una vez puesto en contexto esta temporalidad del proceso de activación microglial, nos vamos a enfocar fundamentalmente en etapas avanzadas, o sea, donde ya hay placas amiloides, y vamos a intentar demostrar cómo está funcionalmente esa microglía, sobre todo en relación a un proceso homeostático fundamental de la microglía, que es la autofagia, que les voy a introducir cuando vayamos a la segunda parte. Las dos partes de la presentación están basadas en dos papers que ya están publicados. Uno de ellos, sobre todo que tiene resultados de la primera parte, en un paper de 2016, pero la gran mayoría de los resultados, particularmente todos los que están en la segunda parte, son de un paper reciente de principios de este año, que, bueno, por la cuarentena parece que pasó un montón, pero no pasó tanto, fue a principios de este año. Así que bueno, para empezar con la primera parte, obviamente si uno quiere caracterizar la dinámica temporal de este proceso de reactivación microglial, lo más fácil, lo primero que uno hace es una inmuno contra IVA1 y un análisis de área inmunoreactiva contra IVA1. Es la forma más general de empezar a estudiar la inmunoreactividad para este marcador. Todo este análisis y todo lo que viene a continuación lo hicimos enfocándonos en el hilio de girodentado, que es una zona clave del circuito hipocampal, que está muy afectado en la patología, y además es una de las zonas del hipocampo que se afectan más tempranamente en la enfermedad, así que enfocamos todo lo que es el análisis descriptivo a nivel histológico en esa zona. Cuando uno mide el área inmunoreactiva, lo que se ve es que en animales de 5 meses, o sea, antes de que haya placas amiloides, no hay diferencias entre animales transgénicos y sus hermanos no transgénicos, que son los controles, pero que cuando nos movemos hacia edades en las cuales ya hay placas amiloides, como 9 y 15 meses, empieza a haber un aumento significativo cada vez más marcado del área IVA1 positiva en animales transgénicos respecto de sus hermanos no transgénicos, lo cual es esperable en función de las fotos que yo les mostré cualitativamente en el caso anterior. Ahora bien, el área inmunoreactiva, para poder entender un poco más con mayor detalle qué está ocurriendo, no tanto acá, porque acá los cambios son mucho más marcados, sino entender con un poco más de detalle lo que está ocurriendo a esta edad,
uno puede interpretar que esta área inmunorreactiva está compuesta o está afectada por otras dos variables, que son el número de células por un lado y el área de cada célula individual por el otro. Fuimos a evaluar estos parámetros y lo que vimos es que el número de células IVA1 positivas presentaban un patrón muy semejante al que veíamos antes para el área inmunorreactiva, incluso más marcado, en el cual no hay diferencias entre animales transgénicos y no transgénicos en etapas tempranas, y sí hay diferencias entre animales transgénicos y no transgénicos que son edad dependientes, o sea, estas diferencias van aumentando con la edad. Pero cuando uno analiza el soma, el área del soma de estas células, vemos un patrón de resultados similar, pero si bien acá la estadística no lo demuestra como algo significativo, hay una tendencia ligera a un aumento en el tamaño del soma en los animales de 5 meses de edad, que podría llegar a estar representando un estado incipiente de activación en estas células microgliales. Para eso necesitábamos claramente algo que nos permitiera evaluar con un poco más de detalle esto, y lo que hicimos entonces fue hacer un estudio de la morfología de estas células microgliales. Lo que hicimos fue seleccionar de los animales de diferentes edades y diferentes genotipos al azar células que fueron individualmente clasificadas en uno de estos 3 estadios de activación creciente de acuerdo a su morfología. En un extremo están las células que están típicamente en reposo, que tienen una morfología muy característica, que es un soma redondeado, muy pequeño, y un gran número de procesos muy finitos y ramificados, que llamábamos morfología ramificada, justamente. En el extremo opuesto está la morfología ameboide, que son células con un soma muy grande, ameboide, que generalmente no tienen procesos, o de tenerlos tienen solamente procesos primarios y muy gruesos. Esta morfología es la morfología que se observa típicamente en torno a las placas amiloides. Y en el medio, una morfología intermedia, en la cual las células presentaban un soma un poco más ovoide que en la morfología ramificada, y los somas estaban un poco más ensanchados respecto a la morfología ramificada. Entonces, si observamos la distribución, el patrón de distribución de estas diferentes morfologías, vemos que en los animales de 5 meses, o sea, antes de que haya placas amiloides, hay una marcada disminución en los animales transgénicos de la morfología ramificada que se traduce en un aumento de la morfología intermedia. Lo que ocurre con la morfología ameboide es lo que uno espera sabiendo que esta morfología la veíamos sobre todo asociada a placas amiloides. O sea, en los animales no transgénicos prácticamente no está presente, en los animales transgénicos tampoco antes de que haya placas amiloides, y conforme aumenta tanto el número como el tamaño de las placas amiloides, empieza a aumentar también la frecuencia de aparición de estas células. Entonces, para resumir un poco esta primera parte, que es simplemente para ponernos en contexto de la dinámica temporal, hemos evaluado a estos ratones en cuanto a las características morfológicas del proceso de activación microglial, desde etapas previas hasta etapas avanzadas, en cuanto a la aparición de placas amiloides, y hemos hecho énfasis sobre todo en que en las etapas tempranas, si bien no se observan cambios en la densidad de células IVA1 positivas, sí hay un cambio en la morfología de estas células o en la distribución de las frecuencias de morfologías de estas células que podrían estar hablando de un cambio sutil o de una activación sutil en estas células, y que esto no es atribuible a la presencia de placas amiloides porque a esta edad todavía no están presentes, pero sí podrían deberse a una activación en respuesta a oligómeros solubles que puedan estar siendo sensados en el hipocampo por estas células. Ahora bien, habiendo dicho esto, empezamos la segunda parte del trabajo, donde ahora sí nos vamos a enfocar en qué está ocurriendo en etapas avanzadas. Todos estos resultados forman parte del paper de principios de este año, que lo hicimos en colaboración con el grupo de la doctora Mónica Kotler, que está acá del otro lado, así que muchas gracias a Moni y a todo su grupo, que fue parte importante de esto también. Y esta línea de trabajo empezó un poco cuando, a principio de mi doctorado, empezamos a trabajar con unas doble inmunofluorescencia que habíamos hecho para IVA1 y beta amiloide, donde podemos ver, por ejemplo, acá en esta foto representativa, en rojo beta amiloide, esto es una placa amiloide, y en verde una célula IVA1 positiva, y veíamos que dentro de las células IVA1 positivas aparecía inmunoreactividad para beta amiloide. Esto es una foto confocal, lo cual nos permitía concluir que esta microglía estaba por lo menos intentando internalizar, o internalizando de hecho, parte de esta placa amiloide, y hace ya varios años, cuando habíamos empezado con esta línea, nos surgió la pregunta que no estaba muy discutida o muy cuestionada en ese momento, que es si
era posible que la microglía esté siendo capaz de internalizar y degradar ese beta extracelular. Si la microglía estuviera teniendo una función homeostática de internalizar y degradar parte de ese beta, uno de los procesos intracelulares que podrían estar involucrados en la degradación de este beta amiloide y en esta función homeostática de la microglía, que podría eventualmente estar pasando o no, es la autofagia. Para hablar de autofagia, les voy a introducir muy brevemente qué es este proceso. La autofagia es un mecanismo intracelular catabólico que implica la degradación de macromoléculas y organelas disfuncionales, ¿sí? Es un mecanismo que consta de una membrana que comienza a elongarse en el citosol, rodeando un sector del citosol donde se reclutan de forma semiespecífica organelas disfuncionales, proteínas ubiquitinizadas, proteínas mal plegadas, que finalmente quedan encerradas cuando se cierra esta membrana, formando entonces una estructura con doble membrana que se denomina autofagosoma, que es la estructura típica característica del proceso autofágico. Este autofagosoma puede luego fusionarse con un lisosoma que aporta hidrolasas ácidas que permiten degradar el contenido que está dentro del autofagosoma, formando lo que se denomina como el autolisosoma. Finalmente, los nutrientes que se generan como consecuencia de la actividad catabólica de las hidrolasas ácidas pueden ser recuperados hacia el citosol y reutilizado para otras funciones anabólicas. Es decir, la autofagia no es solo un mecanismo de degradación, sino que también es un mecanismo de reciclado. Es un mecanismo que es muy importante para poder mantener la homeostasis intracelular. Como menciono acá, para sostener la proteostasis celular, este es un mecanismo muy importante y por lo tanto es un mecanismo citoprotector. Fundamentalmente si tenemos en cuenta contextos de enfermedades asociadas a deposición de proteínas, como son la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas y el Alzheimer en particular. La autofagia además presenta el tono autofágico normal de todas las células, disminuye con la edad, lo cual también podría explicar en parte que asociado a la edad uno vea una pérdida de esta capacidad homeostática y comiencen a prevalecer entonces estas enfermedades que están asociadas a pérdidas a la proteostasis celular. La autofagia es un proceso altísimamente conservado en eucariotas, se observa desde levaduras hasta células de mamíferos, en prácticamente todos los tipos celulares que forman nuestro cuerpo. Todos los tipos celulares tienen algún tono basal de autofagia que puede ser mayor o menor en función de las necesidades de la célula. Pero este proceso resulta particularmente relevante, por lo que dije anteriormente, para células altamente diferenciadas y sujetas a senescencia, es decir, células que tienen una vida media muy larga que podrían llegar a estar acumulando en todo ese tiempo proteínas mal plegadas o proteínas ubiquitinizadas o, por ejemplo, mitocondrias disfuncionales que sean un foco de estrés oxidativo y que para evitar que eso se esté acumulando a lo largo de la vida media de la célula y afecte a la fisiología celular normal, este proceso es muy importante para poder degradar en masa todo ese contenido. En el cerebro, justamente por esta cuestión de que es muy importante para células que están sometidas a senescencia, ha sido muy estudiado en neurona y muy poco estudiado en células gliales. A pesar de que resulta de interés su estudio en la microglía, porque justamente la microglía tiene una altísima tasa de fagocitosis y muchas de las cosas que se fagocitan desde el medio extracelular terminan siendo degradados por el mecanismo de autofagia. Como les comentaba antes, si bien en diferentes condiciones, dependiendo de las necesidades de las células, el flujo autofágico puede aumentar o disminuir, haciendo que las mismas proteínas que forman parte de las primeras etapas de autofagia finalmente se degraden en el autolisosoma. Lo que suele ocurrir en condiciones patológicas no es que el tono autofágico sube o baje, sino que más bien se bloquee. Es decir, que se formen los autofagosomas, pero estos, por diferentes razones, no puedan madurar hacia la formación del autolisosoma y por lo tanto se acumulan. En este caso, no solamente estamos hablando de la pérdida de una función homeostática, como es la autofagia, sino que además estos autofagosomas acumulados terminan siendo un foco de estrés oxidativo, de estrés retículo, que podría estar interfiriendo con la fisiología normal de la célula. Algunas proteínas relacionadas con este proceso, que las voy a mencionar porque las vamos a medir en un minuto. Los autofagosomas están decorados tanto en su membrana interna como en su membrana externa por esta proteína que acá está marcada en negro, que se llama LS3, y en su membrana interna se encuentra P62, que es esta proteína que acá está en azul. P62 es una proteína adaptadora de ubiquitina, o sea, esto permite que cuando el autofagosoma se está formando, porque la membrana de aislamiento se está elongando, se une a proteínas ubiquitinizadas y de esta forma se reclutan
proteínas ubiquitinizadas hacia el autofagosoma en formación. Es decir, estas proteínas ubiquitinizadas pueden degradarse por la vía ubiquitina proteasoma, como todos ya sabemos, pero también se pueden degradar en masa a través del mecanismo de autofagia. Entonces, pues fue una de las primeras formas de abordar este proceso en células IVA1 positivas, es haciendo justamente la doble inmunofluorescencia para IVA1 y P62, que es este marcador de autofagosomas que yo les comentaba antes. Hicimos esto en animales transgénicos antes y después de que aparezcan las placas amiloides, y lo que observamos es que en los animales transgénicos que ya tienen placas amiloides, se observaba un marcado aumento de inmunoreactividad de P62 en células IVA1 positivas en comparación a los animales de 5 meses, como se ve, por ejemplo, acá cualitativamente en estas fotos. Cuando fuimos a discriminar entre aquellas células microgliales que están no asociadas o físicamente asociadas a placas amiloides, de acuerdo a la distancia respecto de cada célula y la placa, vimos que este aumento se explica sobre todo por un aumento en la presencia de agregados P62 en microglías que está asociada a placas amiloides y no tanto en la microglía que está más alejada. Es decir, acá hay un fenómeno que es específico en el espacio, ¿no? Esta respuesta de acumulación de P62 se veía sobre todo en la microglía asociada a placas amiloides. Ahora bien, este aumento en P62 podría estar hablándonos de dos escenarios muy diferentes. Uno podría ser que haya un aumento de autofagia en general y por eso uno globalmente ve más marcadores autofágicos como P62, pero también podría ser que la autofagia esté bloqueada y que como consecuencia de eso, P62 que se debería estar degradando por la autofagia en realidad se esté acumulando. De hecho, como P62 es una molécula que se degrada específicamente por autofagia, no se degrada por otro mecanismo, generalmente cuando hay un aumento marcado de P62 se lo asocia a un bloqueo de autofagia. Esto estaba muy bien descrito para neuronas, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, y también con el envejecimiento, donde se observa que la autofagia está bloqueada y que justamente este bloqueo se evidencia como un aumento en los agregados de P62. Pero mecanísticamente no podemos corroborar de toda esa hipótesis, a pesar de que por lo menos no la refuta. También observamos que en las células de la microglía había agregados de ubiquitina. ¿Sí? Hicimos una doble inmunofluorescencia para IVA1 y ubiquitina y cuantificamos el porcentaje de células IVA1 positivas que tenían agregados ubiquitina y vimos también un patrón que es dependiente del genotipo y dependiente sobre todo de la distancia de las placas. Se observan acá, independientemente de la edad, siempre que estemos en una edad donde ya haya placas amiloides, vemos que alrededor de un tercio de la microglía que está físicamente asociada a placas amiloides posee depósitos de ubiquitina, lo cual otra vez sería compatible con la hipótesis de que esta microglía podría estar teniendo afectado su proceso de autofagia. Y ustedes podrían decirme, todo bien, pero la ubiquitina también se degrada por la vía ubiquitina proteasoma, y por lo tanto podría ser que en realidad lo que esté fallando sea ese mecanismo y por eso uno ve que se están acumulando proteínas ubiquitinizadas. Y eso es cierto, no podemos descartar esa opción, pero lo que sí vemos cualitativamente es que la mayoría de estos agregados ubiquitina positivos están ubicados dentro de estructuras que son también positivas para P62, sugiriendo que estos agregados de ubiquitina en realidad podrían estar encontrándose dentro de autofagosomas que podrían estar acumulándose como consecuencia de el bloqueo en la autofagia. Ahora bien, a partir de estos resultados, nosotros podemos apoyar, por lo menos parcialmente, la hipótesis de que la autofagia podría ser un mecanismo homeostático que esté afectado negativamente en esta microglía asociada a placas amiloides, es decir, que esté siendo capaz de internalizar ese beta, pero si la autofagia es un mecanismo importante para su degradación, podría estar fallando. Eso no lo podemos corroborar con 100% de certeza, porque para eso necesitaríamos poder intervenir la autofagia específicamente en microglía en este animal, pero para poder evaluar un poco más mecanísticamente cómo es este proceso, nos pasamos a un sistema in vitro donde sí pudiéramos hacer ese tipo de controles. Como modelo in vitro lo que utilizamos fue un cultivo de la línea celular derivada de microglía murina BB2. Esta es una línea celular. Todos los experimentos que yo les voy a comentar acá son los que fueron al paper que ya están publicados con esta línea celular, pero bueno, hoy en día en el laboratorio ya tenemos puesto a punto los cultivos primarios, pero todos estos resultados no están todos repetidos con cultivos primarios, así que todo lo que les voy a mostrar va a estar hecho con las células BB2. Y como modelo de la patología, lo que utilizamos
fue una incubación de estas células con péptidos beta-amiloide del tipo 142, que son la especie de beta-amiloide más abundante en las placas amiloides, pero que fueron previamente fibrilizados. Y esto es muy importante porque si uno le pone directamente los péptidos beta-amiloide a las células, lo que va a lograr es que estos péptidos estén mayormente formando oligómeros solubles. Y nosotros lo que queríamos representar en realidad es esa situación que le estaba ocurriendo a la microglía asociada a placas amiloides, que estuviera físicamente cerca de un depósito insoluble de péptidos beta-amiloide, porque estábamos viendo que en el tejido la respuesta era diferente según si estuviera o no cerca de estos depósitos. Entonces le pusimos péptidos beta-amiloide que fueron previamente fibrilizados con un tratamiento especial y una incubación en solución acuosa. Y ese tratamiento lo hicimos durante un tiempo prolongado porque también queríamos incorporar parte de esa cronicidad que estaba asociada a la microglía que está físicamente vinculada a la placa amiloide. Entonces nos la jugamos empezando por una incubación con un tiempo de 24 horas. Y para evaluar el flujo autofágico en estas células, lo que hicimos fue hacer un western para LS3, que es uno de los marcadores de autofagia que yo les mencioné antes. No les muestro acá los plots representativos porque no les quiero spoilear el resultado, se los voy a mostrar al final. Lo que hicimos fue incubar a las células durante 24 horas con vehículo o con péptidos beta-amiloide previamente fibrilizados, y lo que vimos en el western es que la incubación con A-beta produjo un aumento significativo en los niveles de LS3. Nuevamente, este problema, esta dicotomía que les planteaba antes, este aumento de LS3, de la proteína negra, podría ser porque globalmente hay más autofagia, que eso podría explicar un aumento de LS3, pero también podría ser porque la autofagia está bloqueada, los autofagosomas se acumulan, entonces uno ve una concentración de LS3 que normalmente se debería estar degradando y que ahora no se está degradando. Para poder discriminar entre estos dos escenarios, lo que hicimos fue incubar con péptidos beta-amiloide de 24 horas, pero ahora agregando a esa incubación un tratamiento con bafilomicina, que es un bloqueante lisosomal. De esta manera uno bloquea farmacológicamente la autofagia. Entonces, si este aumento de LS3 se debía a que globalmente hay un mayor flujo autofágico, al bloquear ese flujo autofágico uno debería ver un aumento aún más marcado en LS3. Si, en cambio, este aumento de LS3 se explica porque los autofagosomas se están acumulando, al bloquear los lisosomas, uno no debería ver un aumento más marcado en LS3 porque justamente ya estaba bloqueado cuando uno le ponía el A-beta. Y eso fue efectivamente lo que vimos. No solamente no hay un aumento, sino que pareciera que hay una disminución, pero esta disminución no es significativa. Lo importante es que al no haber un aumento aún más marcado, esto sería un indicio de que en estas condiciones experimentales la autofagia en la microglía estaría bloqueada, estaría impedida. Y mientras nosotros estábamos haciendo este trabajo bajo la hipótesis de que la autofagia es una función homeostática que está bloqueada en la microglía asociada a placas amiloides, surge un trabajo publicado por unos investigadores surcoreanos que trabajaron de lleno en el tema de autofagia microglial, que era un tema que hasta ese momento todavía no estaba del todo esclarecido cuánto podía modular su autofagia en la microglía, y ellos demuestran que en respuesta a la exposición de péptidos beta-amiloide, la microglía puede efectivamente internalizarlos y aumentar su flujo autofágico para que, a través de este mecanismo, degradar efectivamente los péptidos beta-amiloide. Es decir, ellos estaban diciendo que la autofagia aumenta en respuesta a beta-amiloide y que esa autofagia es una autofagia funcional, a diferencia de lo que veíamos nosotros, que es que la autofagia estaba bloqueada. Empezamos a mirar entonces con un poco más de detalle los experimentos que ellos habían hecho. Y, por ejemplo, ellos habían usado también, todo este paper está hecho en células BB2, así que teníamos similitudes con el modelo. Y una de las primeras cosas que nos llamó la atención es que todos los tratamientos con beta-amiloide que ellos hacían eran de no más de 2 horas. Entonces nos surge a nosotros la hipótesis de que quizás sí, efectivamente la microglía, cuando se encuentra expuesta a estos péptidos beta-amiloide, está siendo capaz de aumentar su flujo autofágico y degradar eficientemente esos péptidos beta-amiloide, pero si a pesar de ello no se eliminan del todo los péptidos beta-amiloide y la situación se cronifica, podría ser que para el punto temporal en el que nosotros estábamos parados, que eran las 24 horas, esa capacidad homeostática normal se perdiera, en consonancia con este concepto de microglía exhausta que les había comentado en la introducción. Para poder corroborar esto, nosotros necesitábamos chequear
qué pasaba en nuestro modelo, en nuestras condiciones experimentales, con un tratamiento de 2 horas, como el que hacían los investigadores surcoreanos. Hicimos efectivamente este experimento, y lo que vimos en el Western blot del S3 es que una incubación de 2 horas con péptidos beta-amiloide previamente fibrilizados disminuía la intensidad de la banda de LS3. Nuevamente, esto puede significar que globalmente hay menos autofagia, o que justamente al haber un mayor flujo autofágico, el S3 está degradando más rápido de lo que se produce, y por lo tanto lo que habría sería un mayor flujo autofágico. Si esto fuera así, si estuviéramos parados en ese escenario, entonces al ponerle junto con los péptidos beta-amiloide el bloqueante lisosomal vafilamicina, uno debería ver que este LS3 que se estaba degradando originalmente ya no se estaría degradando, y por lo tanto se deberían recuperar los niveles basales de LS3 que uno veía en la situación control. Y eso fue efectivamente lo que vimos, demostrando entonces que acá hay un proceso de un efecto de los péptidos beta-amiloide sobre la autofagia microglial que es dependiente del tiempo. Mientras que en cortos tiempos podría aumentar el flujo autofágico funcionalmente, en un tiempo prolongado esa capacidad de inducir la autofagia por parte de la microglía estaría bloqueada. Y la novedad de nuestro trabajo en realidad venía por lo que estaba pasando en este factor tiempo dependiente, digamos, lo que estaba pasando en esta segunda etapa donde la autofagia estaba bloqueada. Acá podemos ver los plots representativos que les comentaba antes. Si ustedes se fijan, LS3, en realidad uno no mide LS3 solamente, sino que LS3 sufre una lipidación a lo largo del proceso de autofagia, entonces uno lo que mide es la relación entre dos formas diferentes de LS3 que corren de forma diferente. Pero si ustedes se fijan acá, tanto con como sin vafilamicina, se ve que el patrón de resultados es en un sentido cuando el tratamiento es de 2 horas y en un sentido totalmente contrario cuando el tratamiento es de 24 horas. Y era esta diferencia de lo que ocurría a las 24 horas la novedad que nosotros estábamos aportando al tema. Entonces, para poder corroborar ese escenario que estábamos viendo a las 24 horas, lo que hicimos fue expresar en nuestras células un reportero de flujo autofágico. Esto es, expresar el marcador LS3 unido a dos fluoróforos diferentes. Cherry, que florece en rojo, y GSP, que florece en verde, y además es sensible a pH. Por lo tanto, los autofagosomas uno puede verlos como vesículas que son positivas para los dos canales, y por lo tanto hay colocalización, pero que cuando el autofagosoma madura hacia un autolisosoma, la caída del pH hace que se pierda la señal verde y que por lo tanto se pierda la colocalización. De esta manera, uno puede cuantificar el porcentaje de colocalización como una medida de cuán enriquecida en autofagosomas está el pool de vesículas autofágicas en estas células. Entonces lo que hicimos fue, luego de transfectar a las células, este trabajo particularmente lo hicimos en colaboración con el grupo de Moni, sin quienes no hubiéramos podido jamás hacer esto. Y luego de 24 horas de tratamiento con vehículo o con péptidos a beta fibrilar, lo que hicimos fue evaluar la colocalización entre los dos marcadores, y vimos que efectivamente, tanto acá cualitativamente como aquí cuantitativamente, hay un aumento de la colocalización entre estos dos canales en respuesta a la exposición con A-beta fibrilar, sugiriendo entonces que se están acumulando autofagosomas en estas células, lo cual es coherente con un escenario de impedimento en el flujo autofágico normal. Y acá nos podemos hacer la pregunta, ¿cuál podría ser la causa de este bloqueo? ¿A qué se puede deber este bloqueo de autofagia? ¿O qué podría estar pasando a las 24 horas que no estaba pasando a las 2 horas que explique, por lo menos parcialmente, este bloqueo en la autofagia? Cuando uno empieza a pensar hipótesis por este lado, lo que uno se encuentra... Perdón, necesitaba tomar agua. Lo que uno se encuentra en la biografía es que hoy en día sabemos el proceso de autofagia es un proceso muy complejo, regulado a un montón de niveles, pero de lo que estaba más estudiado, que es en neuronas, en el contexto del cerebro, generalmente se solía atribuir el bloqueo del flujo autofágico a una disfunción lisosomal. Es decir, es posible que si los lisosomas no están siendo funcionales o no se encuentran íntegros en su membrana, pierden la capacidad de fusionarse a los autofagosomas y por lo tanto el autofagosoma no puede madurar hacia un autolisosoma. Quisimos ver entonces, bajo esta hipótesis, en qué estado se encontraban los lisosomas de las células que estábamos estudiando nosotros. Nos hicimos esta pregunta y para responderlo lo que hicimos fue
luego de incubar con péptidos beta-amiloide durante 2 o 24 horas, revelamos la presencia de vesículas ácidas en general usando el marcador LisoTracker, que nos permite ver lisosomas, pero también nos permite ver autolisosomas, por ejemplo. Lo que vimos en un primer análisis más morfológico es que el tratamiento de 2 horas con péptidos beta-amiloide genera un aumento en el tamaño de estas vesículas ácidas, lo cual es coherente con pensar que en este contexto los lisosomas el compartimiento lisosomal en general está muy activo, se está fusionando a otras vesículas formando, por ejemplo, autolisosomas. Eso no se observa en el tratamiento con 24 horas. Pero para poder entender un poco mejor funcionalmente o en cuanto a su integridad cómo estaban estos lisosomas, lo que hicimos fue una inmunofluorescencia contra catepsina D, que fue acoplada a una tinción con LisoTracker. Catepsina D es una proteasa lisosomal que en condiciones normales su ubicación debería estar restringida a los lisosomas. Por eso es que en la situación control vemos que catepsina D, que está en rojo, colocaliza con las vesículas ácidas, en verde. Lo mismo vemos tanto acá cualitativamente en esta célula como acá cuantitativamente en el resultado a las 2 horas, que hay colocalización, una alta colocalización entre catepsina D y las vesículas ácidas, pero que en el tratamiento de 24 horas con péptidos beta-amiloide fibrillar, esta localización se pierde, empieza a aparecer inmunoreactividad por fuera de los lisosomas, y esto se condice analíticamente con una disminución en la colocalización entre catepsina D y LisoTracker. Este escenario sería compatible con un escenario de ruptura, por lo menos parcial, de la membrana lisosomal, ¿sí? Lo cual podría estar asociado temporalmente con un impedimento en el flujo autofágico. Es decir, nosotros acá no podemos decir que la autofagia se bloquea como consecuencia de que los lisosomas están disfuncionales o que los lisosomas se vuelven disfuncionales como consecuencia de que la autofagia se bloquea. Lo que sí podemos es asociar temporalmente estos dos escenarios y decir, bueno, en un tratamiento de 2 horas estamos en un escenario que es coherente con un aumento de la actividad autofágica y con un aumento de la funcionalidad de estos lisosomas, mientras que a las 24 horas estamos en un escenario totalmente opuesto, donde la autofagia estaría bloqueada y los lisosomas estarían disfuncionales. Para resumir un poco estos resultados que les estaba comentando y ponerlos en contexto, nosotros planteamos 2 escenarios temporalmente diferentes. En un primer momento, que yo acá llamo etapas tempranas, pero temprano en términos de la deposición de placas amiloides, o sea, antes de que haya placas amiloides, estas placas no están, pero sí puede haber fibrillas pequeñas o oligómeros solubles que la microglía esté detectando como patrones moleculares asociados al daño, y en respuesta a esto, aumentar su flujo autofágico como una respuesta homeostática que, sabemos por el trabajo de otros, es importante para degradar esos péptidos beta-amiloide. Pero si a pesar de esta función homeostática normal, el proceso continúa, estos péptidos se terminan agregando, formando una placa, se generan consecuencias que son dependientes de la beta, pero también dependientes del tiempo, donde esta microglía cambia su morfología, como vimos anteriormente, pero también se altera funcionalmente. Es decir, esa capacidad de aumentar funcionalmente su autofagia se bloquea, los autofagosomas se acumulan, los lisosomas se permeabilizan y se vuelven disfuncionales. Es interesante mencionar que en vinculación con este escenario de bloqueo de flujo autofágico y ruptura lisosomales, numerosos estudios demuestran que esta condición, este escenario, es un estímulo para que esta microglía produzca de manera crónica y libere citoquinas preinflamatorias. Por ejemplo, el bloqueo de autofagia produce el ensamblado de inflamasomas que genera una gran producción de interleuquina 1 beta y otras citoquinas preinflamatorias, lo cual explicaría que esta microglía podría ya no solamente no ser parte de la solución, como estaba intentando ser en este escenario, sino además ser parte del problema, digamos, o sea, estar aportando en esta respuesta orquestada, que es la respuesta inflamatoria, participando de un escenario que termine traduciéndose en daño neuronal. Por eso es importante tener en cuenta, por un lado, que yo a lo largo de este trabajo me estuve enfocando en lo que ocurre en la microglía, pero que de la respuesta inflamatoria participan todos los tipos gliales, y que cuando estoy hablando de etapas avanzadas, donde ocurre este juego regulatorio entre la autofagia y la neuroinflamación, no necesariamente estoy hablando de etapas donde ya el compromiso es total e irreversible, porque numerosos estudios demuestran que hay intervenciones a nivel farmacológico o a nivel, por ejemplo, nutricional,
que permiten jugar con este equilibrio entre autofagia y neuroinflamación, incluso en etapas en las que ya hay placas amiloides. Estas intervenciones han sido aprobadas en modelos animales, algunas de ellas en estos ratones PRPJ20, nosotros en el laboratorio hemos hecho algún trabajo en este sentido. Estas intervenciones en modelos animales, que todavía no están del todo probadas en pacientes, sugerirían que es posible, aumentando el flujo autofágico, al mismo tiempo que se está recuperando una función homeostática, disminuir el tono neuroinflamatorio. Ahora bien, cuando uno trata a un animal con, por ejemplo, rapamicina, que es un fuerte inductor de autofagia, o le hace un tratamiento sistémico, como es la restricción dietaria, es imposible comprender si la autofagia o la neuroinflamación se está regulando específicamente a nivel glial, por ejemplo, o microglial, o a nivel neuronal. Es una respuesta orquestada entre todas estas células. Por eso nosotros en este trabajo queríamos enfocarnos un poco más en el rol de la autofagia microglial como consecuencia de este cuadro patológico. Entonces, para cerrar, ya les voy a contar lo último. A lo largo de este trabajo les mostré escenarios en un modelo in vitro que demostraban que efectivamente estaba esta dicotomía temporal entre que un tratamiento corto con péptidos beta-amiloide produce un aumento de autofagia, pero el escenario es totalmente opuesto si ese tratamiento se prolonga y la autofagia pasa a bloquearse. En el modelo in vivo, si bien no pudimos evaluarlo con la exhaustividad que sí pudimos hacerlo en el modelo in vitro, pudimos obtener evidencia por lo menos indirecta que demostraría que la microglía asociada a las placas amiloides tiene marcadores que son coherentes con un escenario de bloqueo del flujo autofágico. Y ahora la pregunta que nosotros nos hacíamos es si esto que estaba descrito en modelos experimentales podría llegar a tener algún rol en los pacientes, o sea, en la enfermedad en pacientes, sobre todo en la forma esporádica de la enfermedad, que es la más frecuente. Para eso lo último que les voy a mostrar es un último resultado pequeño y preliminar que hicimos en colaboración con los doctores Gustavo Seblever y Miguel Riodavets de Fleni, quienes nos proveyeron de cortes histológicos de hipocampo de pacientes, en este caso control y en este caso con Alzheimer esporádico, que procesamos para una inmunohistoquímica contra LS3, que era nuestro marcador de autofagia. Como vemos acá en el caso control, las células que presentan mayor inmunoreactividad para LS3 son las neuronas, que es algo que se sabe, tienen una alta tasa basal de autofagia, y que en el hipocampo de pacientes con Alzheimer esporádico, esa inmunoreactividad para LS3 en neuronas aumenta, ¿sí?, de forma coherente con un escenario de bloqueo del flujo autofágico. Si se fijan, por ejemplo, acá aparecen vesículas LS3 acumuladas en los procesos primarios, o en los primeros segmentos de los procesos neuronales. Y además se pueden evidenciar por disrupciones en el tejido estas zonas que están marcadas acá como cuadrados, que son zonas donde hay placas amiloides. Y en torno a estas placas amiloides, nosotros veíamos unas células más pequeñas que no tienen una morfología coherente con las neuronas, que son un poco más evidentes, que también presentaban agregados de LS3. Para poder ver si estas células podrían llegar a ser células microgliales, lo que hicimos fue, aprovechando que estos cortes son cortes muy finitos, revelamos en el corte seriado que venía inmediatamente después de estos cortes la presencia para el marcador de microglía reactiva CD68 y vimos que efectivamente algunas de las células pequeñas con agregados de IS3 en torno a las placas amiloides eran efectivamente células CD68 positivas, sugiriendo que la autofagia microglial podría, o por lo menos sin rechazar esa hipótesis, podría estar afectada en la microglía asociada a placas amiloides en estos pacientes. Bueno, para cerrar, le quería agradecer a todo el grupo del Laboratorio de Neurobiología de Envejecimiento, porque hay aporte de cada uno de ellos en este trabajo. Realmente todo lo que hacemos en el labo es producto de la interacción y del trabajo en grupo entre toda esta gente maravillosa que ven acá. A las fuentes de financiamiento que permitieron que pueda estar hoy acá contándoles esto, y a todos ustedes por estar escuchándome. Muchas gracias. Aplausos. Por ahí Javier, está Javier, acá veo a Javier que ya me escuchó como 3 veces decir esto, fue jurado de mi tesis, así que... No, pero está Fue buenísimo, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Quiere alguien preguntar primero? Javier, tenés cara de que quieres preguntar. ¿Todavía tenés preguntas, Javier? Además, no, pero tenés data nueva también, así que está muy bien.
Sí, una pregunta, bueno, vos sabés mi crítica a la BB2, eso yo no voy a repetirlo acá, pero lo que yo pensaba es si la autofagia está frenada y tenés margen para subirla todavía en una estrategia de rescate potencial en pacientes o en los modelos animales, o si en realidad la acumulación de abejas fue lo que saturó la autofagia y no hay techo para seguir subiendo, ¿no? Eso me preocupa desde el punto de vista translacional, digamos, ¿no? Totalmente. Mira, acá yo te voy a responder en función también de lo que está visto en modelos animales. Mucho de esto, obviamente, por cuestiones de que no es posible intervenir la autofagia en pacientes no se sabe. Pero en modelos animales, en etapas avanzadas donde ya hay placas amiloides, todavía es posible regularizar ese flujo autofágico y que la autofagia vuelva a ser un proceso homeostático. Por ejemplo, rapamicina, que es esta droga que yo les comentaba antes, que es un inductor de autofagia, actúa a un nivel más general, en realidad actúa regulando mTOR, que es uno de los reguladores maestros de autofagia, pero en estos mismos ratones, hasta los 14 meses de edad, por ejemplo, el tratamiento con rapamicina permite un rescate a nivel comportamental y a nivel de las placas amiloides. Si vos haces un tratamiento farmacológico con rapamicina, disminuyen las placas, mejora el comportamiento. Nosotros en el laboratorio no lo encaramos todavía por el lado de la parte farmacológica, pero sí Juan y Amal están trabajando. Ellos el año pasado Amal presentó acá en el Club de Agriga y les contó su proyecto en el cual ella hace una restricción dietaria, que es un estímulo importante para producir autofagia. Entre otras cosas produce autofagia, pero muchos de sus efectos positivos están asociados a un aumento de autofagia. Y ve que efectivamente los animales mejoran, esto es a los 8 meses, o sea, no es tan avanzado, pero ya tienen placas amiloides. A los 8 meses hay mejoras a nivel comportamental, hay disminución en el número de las placas. Así que todavía habría un margen, por lo menos de acuerdo a la evidencia experimental, habría un margen, a pesar de que ya hay placas amiloides, de poder rescatarlos a nivel cognitivo y a nivel Bien, bien. Y la otra preguntera tiene que ver con algo que comentaste muy al principio, que la vida media de la microglía es de 15 meses. En ratón prácticamente no toda su vida, pero digamos la recambiará 2 veces en toda su vida. Pero en seres humanos. Mira, no encontré antecedentes en seres humanos que nos dijeran eso. Este estudio particularmente era un estudio donde lo que se permitía era marcar fluorescentemente a células aisladas, entonces las podían ir siguiendo en el tiempo, en la corteza, se podía hacer como ese estudio que permitiera indiscutiblemente calcular, digamos, la vida media. Un estudio, bueno, de ese estilo en seres humanos obviamente no hay, pero no sé si hay algún otro que permitiera sacar una conclusión parecida. Yo busqué, no encontré. Pero bueno, vieron que siempre está en discusión este tema de, en un proceso de gliosis reactiva, cuánto hay de división de la microglía o no, de la microglía como célula senescente o no. Así que me parecía interesante aportar este dato de que la vida media es efectivamente mucha. Entonces, la historia de lo que le está pasando a esa microglía es relevante para la función que va a tener finalmente en etapas avanzadas de la enfermedad. Bueno, buenísimo, pero buenísimo la presentación, todo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Ruth, creo que seguís vos. Sí, buenísima la charla, me gustó muchísimo la presentación. Gracias, dos pequeñas preguntas, en realidad. Si en esos cultivos le sacase la beta, ¿se recupera del exhaustamiento? Es una muy buena pregunta. No hicimos ese experimento. No lo hicimos ese experimento. Es probable, si me tengo que tirar a hacer una hipótesis, yo diría que depende mucho de cuánto tiempo sea ese tratamiento. Con beta 24 horas es un tratamiento largo, pero tampoco es excesivamente largo. Pero también acá hay un tema que es que el beta es una sustancia que, si bien es un patrón molecular asociado a daño, no es extremadamente proinflamatorio. Por eso también creo que hay un efecto tiempo dependiente, ¿no? O sea, mientras que en un primer momento gana la función de, bueno, fagocitemos esto y neutralicemos esto, si ese estímulo persiste, toda la respuesta proinflamatoria que se va encendiendo de forma progresiva, porque, voy a repetir, no es LPS, es mucho menos tóxico la beta, se va ganando con el tiempo. Así que yo creo que si vos lo quitas, eventualmente se recupera esa función. Pero también depende del nivel de daño que haya generado esto, ¿no? Porque cuando vos bloqueas la autofagia, no es solo bloquear la autofagia, es también generar un foco de estrés oxidativo, un foco de estrés de retículo, y habría que ver ahí cuántas otras funciones de la célula se fueron comprometiendo como consecuencia de que vos bloqueaste la autofagia. Me parece que, me gusta, es una pregunta, me parece, o sea, biológicamente me parecería muy interesante saber si es reversible o no. Me parece que es un experimento posible. Y dos cositas más. Una,
cómo correlaciona los cambios en el flujo autofágico respecto a la actividad fagocítica. Y eso se contestaría, si te parece, con ED1, digamos. Me gustaría ver si el cambio fenotípico, en particular de la actividad fagocítica, correlaciona con estos cambios. No sé si está claro. Totalmente. Mira, no mostré yo acá, pero tenemos algún resultadito al respecto. De hecho, lo voy a poner. Esto estaba ensayado, les aviso a todos que habíamos hablado con Charlie para hacerlo así. Vieron que yo les mostré esta inmunofluorescencia para beta amiloide IVA1 y vimos el contenido de A-beta dentro de las células, ¿no? Si uno cuantifica esto en el tiempo, uno ve que conforme avanza la patología, el contenido de A-beta dentro de las células disminuye. Otra vez, acá tenemos el problema de que no sabemos si esto es consecuencia de que se está degradando más o consecuencia de que se está internalizando menos, pero si aceptamos la hipótesis de que la autofagia está bloqueada, es posible que como consecuencia de eso, posteriormente también se bloquee la fagocitosis. Pero se puede medir con, bueno, nosotros usamos ED1, no sé si está bueno, pero... Nosotros hicimos CD68, que si bien también es un marcador, se usa como marcador general de microlía, marca particularmente microlía fagocítica y... ED1 es CD68, es lo mismo ED1. Gracias, Laura, disculpame mi ignorancia, no tengo idea, no sabía. Gracias, buenísimo. Si bien la gran mayoría de la microlía IVA1 positiva es también CD68 positiva, en los animales transgénicos había una disminución de este marcador significativa en la microlía. Así que nosotros creemos que sí, que hay que en coherencia con un bloqueo del flujo autofágico, termina habiendo también un bloqueo de la fagocitosis en la microlía. Bueno, y una ultimita más, pues si me permite, Lorena, donde mostrás los no transgénicos, hay poco efecto, una gran alegría me diste, hay poco efecto del envejecimiento per se. En casi todo, lo que recuerdo, ¿y eso te llamó la atención o es normal que así ocurra porque los cambios son más grandes en el modelo transgénico? Depende muchísimo a qué nivel lo estés midiendo. Nosotros acá lo estamos viendo a nivel simplemente morfológico y hay pocos cambios, pero en un montón de otros parámetros empiezan a aparecer cambios asociados a la edad. Por ejemplo, no te tendría que haber hecho esa pregunta, ahora me deprimiste. Yo venía re contenta y ahora me fui a la mierda. Por ejemplo, acá no estamos todos porque no está hecha la estadística para enfatizar esa diferencia, pero en los agregados de ubiquitina hay un factor de envejecimiento asociado a la acumulación de ubiquitina. Y esto no sorprende tanto porque en realidad la autofagia decae normalmente con el envejecimiento. Claro, justamente a eso me refería, que era previsible que pasara eso, que de hecho, que baja el control también, los controles también están modificados. Totalmente. De hecho, esa es la hipótesis que está un poco detrás del interés por la autofagia en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como que parte de que el hecho de que la edad sea un factor de riesgo importantísimo para padecer la enfermedad tenga que ver con la pérdida de estas funciones homeostáticas asociadas a la edad. Por eso, por ahí, pararse solamente en los no transgénicos también damos la información biológica relevante. Totalmente. Muchísimas gracias, Charlie. Muy linda la charla. Gracias a vos, Ruth. Bueno, me está pasando algo muy raro y es que a mí se me va el sonido, pero es evidente que a ustedes no. Así que a veces escucho la pregunta y no la respuesta o viceversa. Creo que sigue Jorge. Perfecto. Carlos, gracias, Lorena. Muy buena la presentación. Muy interesante. Muchas gracias. La verdad que... Y me interesó especialmente eso de las catepsinas, que contás que como que se liberan en el citosol. Sí. Como que se permean los lisosomas. Eso es algo, digamos, ¿pudieron probar con otro tipo de anticuerpos diferentes para ver que es algo específico, digamos, del contenido de los lisosomas, y no puede ser que la célula esté en una situación, digamos, subautótica o algo así? Sí, nunca lo había escuchado, me pareció muy interesante. No lo hemos evaluado con otro marcador. Es un poco una técnica que se suele usar para describir en general el estado de los lisosomas. Está publicado. De hecho, esa parte del trabajo la hicimos como sugerencia y después de un intercambio con la gente del grupo de Moni con Roxy, que ellas nos tiraban la idea y nos mostraron un paper donde sí, efectivamente, cuando uno quería decir, bueno, los lisosomas, cuando uno plantea que los lisosomas pueden ser target de algún insulto, catepsina D se usa como un marcador. Hay otras catepsinas que, particularmente catepsina B, no sé si ya D se usa también en ese sentido, además se usan como un marcador de apoptosis, porque estas catepsinas cuando salen del lisosoma y pasan al citosol, actúan también como una señal que termina gatillando un proceso de apoptosis. Eso es lo que yo pensaba también, que si se libera eso, después
Así, no creo que no se es recupere. inocuo para nada, no Claro. es inocuo para nada. Sé que sí, hay catepsinas que de hecho también se usan como parámetro de apoptosis, ver si están o no están esas catepsinas en el citosol. En este caso, simplemente lo vimos a nivel de permeabilización del lisosoma. Hay otro parámetro de los lisosomas que yo no les mostré acá, que iba un poco en el mismo sentido, que es que la señal del isotracker, que es este marcador que florece en presencia de vesículas ácidas, puede ser bien definida o puede ser más difusa, y generalmente cuando está difusa se le asocia a lisosomas que tienen su potencial de membrana alterado. Y Bien. medimos también eso y también vimos que había defectos tiempo dependiente. Así que nosotros vamos más por la hipótesis de una ruptura de la membrana lisosomal o de una pérdida de integridad de esa membrana lisosomal, pero podría ser que eventualmente si uno sostiene esto en el tiempo tenés apoptosis y terminas disparando otro tipo de respuestas. Eso sería una cosa buena para ver, apoptosis. O sea, ver si la microglía después de esto entra en apoptosis o no, que es una confirmación, digamos, ¿no? Estamos... Totalmente. Bueno, el bloqueo de autofagia y la acumulación de autofagosoma sirve como estímulo en el tiempo. Pero lo que pasa es que acá hay una temporalidad que es muy difícil de definir, digamos, cuánto tiempo uno tendría que mantener este escenario para que eso eventualmente pase, y después si esto pasa o no pasa en el ratón, ¿no? Seguimos teniendo una línea en cultivo para responder estas preguntas. Recuerdo que en su momento, cuando te paso otra pregunta, de concepto, que en su momento se planteaba, te digo hace más de 10 años, que no se sabía bien si las formas intermedias eran las patológicas o y si de alguna manera las placas era una manera de resolver la situación. Digamos, ¿sigues todavía pendiente esa pregunta o es una cosa que está resuelta? Es una pregunta muy incómoda, ¿no? Es una pregunta que Claro. muchas veces tratamos de no hacernos a nosotros mismos. Pero sí, Claro. Totalmente. Esa hipótesis surge como consecuencia de que, de otro concepto también, que es el concepto de reserva cognitiva, que es que se ha visto que hay una gran cantidad de pacientes que tienen placas, pero que cognitivamente están bien. Entonces, a partir de ahí empezó a surgir la idea de que quizás no son las fibrillas, que es lo primero que se vio, ¿no? a nivel clínico, y lo primero a lo que se le atribuyó la patología. No serían los depósitos insolubles, sino más bien todos esos oligómeros solubles que están difundiendo, que están actuando como patrones moleculares de daño, disparando inflamación, interfiriendo con la respuesta normal de las células, lo que podría llegar a ser tóxico. Es una hipótesis válida. No deja de ser un poco también una hipótesis ad hoc, ¿no? O sea, es como, bueno, no lo podemos explicar por este lado, vayamos por este otro. La realidad, como casi siempre. Como casi siempre, tal cual. La realidad es que hay también una cuestión acá, que es que muchos trabajos respecto de la toxicidad de la beta, sobre todo de la beta, comparando a beta soluble y a beta fibrillar, están hechos modelos in vitro donde las concentraciones que se usan son altísimas. Son concentraciones totalmente suprafisiológicas. Yo no me metí con el tema de la concentración, pero les puse en la presentación que yo usé una concentración de 0,5 micromolar. Eso es muy bajo para lo que suele haber publicado. O sea, generalmente, para las publicaciones que trabajan con la beta, se trabaja de orden de 2,5 en adelante, o sea, por lo menos 5 veces más que lo nuestro. Nosotros, para definir la concentración de beta que usamos, lo que hicimos fue primero ponerle la beta a las células, hacer una inmuno contra beta y tratar de ver con qué concentración nos quedaba espacialmente bien distribuida la beta para poder tener esta situación de que todas las microglías tienen cercana algún depósito, como para representar la situación que queríamos ver en el animal. No queríamos que todo esté agregado en un lado y haya microglía asociada y no asociada a placas amiloides, pero tampoco queríamos que todo esté soluble. Lo cierto es que también soluble hay en nuestro modelo, ¿no? Porque esa beta fibrillar que estamos poniendo está en equilibrio con una fracción soluble y no podemos descartar el efecto de eso. Pero hay toda una discusión en torno a la toxicidad de las diferentes especies de beta. Buenísimo. Y después vi que pasaste por un microarray o algo así, resultados puede ser de expresión, en algún momento pasaste una imagen. Sí. Esas cosas que uno se guarda para comentar que surgen. Esto está sacado de un review donde lo que se muestra todos estos son genes que por análisis de genómica a gran escala se vio que sus mutaciones están asociadas a mayor prevalencia de tener Alzheimer, ¿no? Y cada una de estas columnas son estudios individuales donde muestran cómo es el patrón de expresión de estos genes en la enfermedad de Alzheimer en los diferentes tipos celulares. Cuanto más rojos porque se expresa más, cuanto más azules porque se expresa menos, cuanto más blancos porque menos cambio. Y lo que se ve es que muchos de estos genes de riesgo, se llama así genes de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, están sobre todo expresados en células microgliales. ¿Sí? Están o más rojo o más azul en células microgliales.
un poco para apoyar la hipótesis también de que la microglía puede ser un target importante de la enfermedad porque muchos de los genes asociados a riesgo se expresan en estas células. Era una parte de introducción que después terminé sacando porque era muy largo, pero... Muy interesante. Pero dejé ahí para... Muchas gracias, Carlos. No, de nada, gracias a vos, Jorge. Creo que está Ana Moyano con una pregunta. Sí, gracias. Bueno, excelente el trabajo y la presentación, muy lindo. Muchas Y un gracias. poco la pregunta está relacionada a lo que estuvieron hablando sobre los oligómeros y las fibras. Si trataron la microglía con oligómeros puros, digamos, y bueno, o si no los hicieron, ¿qué esperan, digamos, que pase? Mira, nosotros no lo hicimos, pero sí lo hicieron en el paper que yo les comenté de estos investigadores surcoreanos. Ellos trabajaron fundamentalmente con oligómeros. Y también creemos que eso es parte de la respuesta diferente que ellos obtuvieron en comparación a nosotros. Sí, en respuesta de los oligómeros y con un tratamiento y con un tiempo corto, aumenta muchísimo la autofagia, aumenta funcionalmente y los oligómeros de hecho se degradan. En ese paper cuantifican presencia de beta en el medio extracelular, en el medio intracelular y ven que disminuye en todos lados, o sea, está efectivamente degradándose por autofagia. Y también hace los controles de bloquear la autofagia y ver que la beta no disminuya. Así que sí, digamos, oligómeros segurísimo puede internalizar y puede degradar. Nosotros nos enfocamos más que nada en las fibrillas por el tema de la respuesta diferencial que veíamos de la microglía asociada o no asociada a placas amiloides, ¿no? La que está no asociada a placas amiloides seguro está expuesta a oligómeros, pero la que está asociada está expuesta a oligómeros, pero sobre todo a esas fibrillas, y como veíamos ese fenotipo exhausto que queríamos poner en evidencia in vitro, pasamos a trabajar con fibrillas. Pero, de hecho, la mayoría de la gente trabaja con oligómeros, es la forma, uno hace el preparado de beta para poner las células, y lo primero que tenés es oligómeros, tenés que fibrilizarlos si querés evitar formar. Claro, aparte son siempre una mezcla, ¿no? Hay un equilibrio ahí. Totalmente. A las concentraciones a las que se trabaja con A-beta, que son concentraciones altas, el A-beta fibriliza solo en solución acuosa, así que eventualmente en un tratamiento de 24 horas, por ejemplo, por más de que prepares todo A-beta soluble, eventualmente te va a formar algunas fibrillas y va a haber un equilibrio. Claro, gracias. No, de nada. Che, me tiro un lance, quizás los dejo de oír. Sí, les hago gestos y dejo de oírte. Como en in vitro vos tenés que el paso exhausto es a 24 horas, ¿no? Es como bastante rápido. Entonces me pregunto cuál es la relevancia, cómo entra eso en el contexto de la patología en un paciente, digamos. ¿Existe la microglía no exhausta en alguna instancia que sea relevante? Sí, totalmente. No, o sea, te digo, todo lo que es microglía y autofagia, no hay datos experimentales que yo te pueda mostrar en pacientes para decirte que digan si la autofagia está funcional. Nosotros, para eso, lo que hicimos fue trabajar en el modelo murino y siempre que podíamos validarlo con algo, aunque sea con un corte humano, como podemos mostrar, como mostramos políticamente al final. Lo que sí podemos decir es que tanto antes de que haya placas amiloides como cuando hay placas amiloides, pero en la microglía que no está asociada a esas placas, no hay acumulación de estos marcadores autofágicos. Así que esto no nos permitiría decir que la autofagia está funcionando bien, pero por lo menos que no hay un claro indicio de que la autofagia esté bloqueada. Okay. Para nosotros eso es algo que se evidencia cuando la microglía está físicamente vinculada a esa placa, que podría ser perfectamente una respuesta inicialmente homeostática, ¿no? De intentar restringir el foco de daño a eso, pero como consecuencia de eso se termina sacrificando la propia función homeostática de la microglía. Claro. Y una más tiene que ver con ignorancia completa, ¿no? No termina de quedarme claro en qué medida hay superposición entre la vía del proteasoma, la fagocitosis y la autofagia. Digamos, ¿en qué medida todo eso se toca o no se toca? Sí, se toca, digamos, se tocan todas esas vías, pero son vías a diferentes niveles. Por ejemplo, un lugar donde la autofagia y la fagocitosis se toca es en los endosomas tardíos. Esos endosomas muchas veces forman parte de los autofagosomas que se acumulan, se terminan uniendo a estos endosomas tardíos. Con la vía de ubiquitina proteasoma hay mucha interacción a nivel de regulación a largo tiempo y a nivel de actores comunes, por ejemplo las ubiquitinas, pero
la vía ubiquitina proteasoma es una vía mucho más específica de degradación. La autofagia es un mecanismo, se dice totalmente semiespecífico para no decir inespecífico. Es semiespecífico porque algunas proteínas ubiquitinizadas están ahí porque están unidas a P62, que las retiene ahí. Pero después mayormente el autofagosoma no es que se están reclutando cosas específicamente. Hay otras formas de autofagia, como por ejemplo lo que yo acá llamo autofagia, es lo que en realidad en el campo se llama macroautofagia, que es la autofagia más inespecífica. Hay otras formas de autofagia mucho menos estudiadas, como por ejemplo la autofagia mediada por chaperonas, donde ahí sí vos tenés una vesícula ácida y se reclutan proteínas a degradar específicamente a través de transportadores que se mandan hacia ahí adentro. Claro. Es súper complejo el escenario de los diferentes mecanismos de degradación. Pero Sí, también dependiendo de qué trabaja cada uno, te va a decir que predomina uno, que predomina otro en su escenario, ¿viste? Claro, particularmente en tus datos me llamó la atención que cuando vos tenías esa tinción de P62 y ubiquitina, parecía que no hubiera ubiquitina fuera de P62, o sea, como que era la misma cosa, ¿no? Entonces, totalmente. A nosotros nos llamó muchísimo la atención eso. Sí. Okay. Sí. ¿Más preguntas? No veo en el chat. Yo tengo. Dale. En el modelo in vitro, más allá de las opiniones de Javier, que no las entendimos, ¿puede todo esto redundar en una falla metabólica? O sea, qué sé yo, glucólisis, no sé, alguna vía, que el resultado sea la afectación, antes de la apoptosis, que bien propuso Jorge, me parece súper interesante, si no hay un desacoplamiento energético o alguna consecuencia debido a que están todas esas cosas adentro metidas y no pasa nada. 100%, Ruth. O sea, podemos hablar horas de la relación entre la autofagia y no tanto, no tanto porque te voy a ir a cocinar, yo por lo menos. Voy a tratar de no. Pero te comento algunos puntos clave donde esto se regula. Para empezar, todo lo que es sistema de sensado de nutrientes, por ejemplo, la vía de AMPK, la vía de mTOR, son los reguladores maestros de autofagia. O sea, dependiendo del estado metabólico de la célula, la autofagia va a aumentar o disminuir justamente para garantizar que haya o no haya nutrientes en la célula esa. O sea, si estamos en una situación de restricción, de disminución de los niveles de ATP, de disminución de los niveles de aminoácidos, se dispara autofagia como una fuente posible de nutrientes a través de la degradación de las proteínas, sobre todo de las proteínas mal plegadas. Eso por un lado. Por otro lado, también se ha visto que la autofagia es necesaria en condiciones, o sea, una autofagia normal, funcional, una autofagia que empieza y que termina, es necesaria para ciertos mecanismos de provisión de nutrientes. Por ejemplo, las vesículas autofagias no se sabe exactamente el mecanismo, pero son importantes en astrocitos y también en oligodendrocitos para poder poner en membrana transportadores de glucosa y transportadores de lactato. Así que hacen también al metabolismo de las células. Y, por ejemplo, también los autofagosomas en condiciones normales, o sea, cuando funciona todo bien, son en los astrocitos una fuente de glucosa porque es uno de los sitios donde se degrada los depósitos de glucógeno. En eso pensaba, sí. Y la última, si no se enoja Lorena, una pregunta de muy burra. ¿De qué se mueren los pacientes de Alzheimer? Yo, la experiencia familiar, que es la única que tengo, es que son muy longevos. Y vos decís que en la quinta casa, ¿de qué se mueren? Perdóname, pero no tengo la menor idea. Bueno, tengo Alzheimer y no me acuerdo. En etapas muy, muy avanzadas de la enfermedad, o sea, generalmente se muere a complicaciones asociadas a la enfermedad, ¿no? O sea, accidentes, como consecuencia de justamente lo que el paciente va experimentando es una pérdida cuando uno habla de demencia, es una pérdida de realizar las funciones cotidianas, se va volviendo cada vez más dependiente de otras personas que estén ayudándolo y en torno a eso surgen un montón de veces accidentes. Ahora, si vos hablas de muerte como causa de vida exclusiva y explicada 100% por la enfermedad, esos son casos de pacientes de Alzheimer muy avanzado donde ya la patología excede totalmente al hipocampo y la corteza, se afectan las funciones primarias y estos pacientes terminan teniendo fallas generales. Lo que es compatible con la longevidad de muchos pacientes con Alzheimer, digamos. Lo cual es un problema, ¿no? Es un problema, claro. A nivel social, a nivel personal, pero también si uno lo piensa a nivel sanitario, a nivel económico. En Estados Unidos hay muchos estudios respecto de cuánto cuesta sostener a un paciente con Alzheimer. Claro. Así que hay todo un debate en torno a esto, sí. Buenísimo, muchísimas gracias. No, por favor. Hay una última de Vanessa. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿con esta? Sí, acá me escuchan. Sí. ¿Vanessa Matera? Sí. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la presentación, muy clara, se entendió muy bien.
Y bueno, no sé mucho sobre Parkinson, pero es más que nada una duda, a ver si me la puedes responder. Ustedes tratan la microglía murina con el péptido amiloide que está previamente fibrilizado. Probaron tratar, y se sabe, o se ha visto recientemente, que hay vesículas extracelulares que contienen este péptido amiloide. ¿Ustedes han probado tratar en las vesículas conteniendo beta-amiloide y tratar la microglía y ver qué pasa con los procesos de autofagia? ¿O saben cuál podría ser el efecto? ¿O si hay alguna diferencia? Sí, mira, te cuento. Ese experimento puntual que vos mencionás no lo hemos hecho. Sí trabajamos con vesículas, con exosomas y vesículas extracelulares microgliales en el contexto de enfermedades metabólicas. Angie en el laboratorio trabaja un poco con eso, pero ahí no hay beta, digamos. Lo que sí te puedo contar es que cuando la autofagia se bloquea, hay estudios que sugieren, no está del todo demostrado, pero hay estudios que sugieren que cuando la autofagia se bloquea, la forma que tiene la célula de deshacerse de estos autofagosomas es liberándolos de ese medio extracelular en forma de vesículas extracelulares. Y en función de eso hay numerosos artículos que sugieren la hipótesis del contagio de la beta y de tau entre una célula y otra a través de vesículas extracelulares que se generarían a partir de este bloqueo de autofagia. En concordancia con esta idea, lo que sí se ve es que en los autofagosomas acumulados, biológicas, están presentes tanto APP como las proteasas que clivan APP, o sea que el autofagosoma podría ser un foco de producción de péptido beta amiloide. Y esto podría tener una consecuencia hacia adentro de la célula, pero también si esto eventualmente sale hacia afuera. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, creo que podemos terminar. Muchas gracias recuerdo a todos. que Gracias, Charlie. Gracias a todos. Muy lindo, muy lindo. Muy Muchas lindo, gracias, muchas Flavia. gracias. Muchas gracias por la participación de todos.